Nos acercamos a las 10:15 de la mañana. A esta hora en TPA Noticias recibimos a Jesús López, es el nuevo director general de Campo Astur. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días. ¿Qué tal estos primeros días de año en los que ya se puede decir vuela solo? Porque ha estado acompañando al anterior director general, a Marcelino González, desde mayo, creo, ¿no? Efectivamente, sí. Se fijó un periodo de transición ordenado, tranquilo, como todo lo que se hace en Campo Astur, pero también muy pensado, en el que convivimos durante prácticamente 7 meses. Y que me sirvió mucho para hacer un traspaso de poder y también para empaparme del conocimiento y las claves de este sector, ya que yo venía de un sector diferente a ¿Qué le ha parecido la cooperativa Campo Astur, cuando ya la ha conocido con más detalle? Bueno, realmente cuando te incorporas a un proyecto siempre intentas informarte y analizar hacia dónde vas, ¿no? A dónde te vas a meter. Y realmente, pues, para mí fue sorprendente, ¿no? Ver la magnitud de las cosas que hace Campo Astur, de la cantidad de productos y servicios que desarrolla y pues la implantación tan relevante que tiene en el campo, ¿no? Sí que conocía evidentemente las cifras de facturación, de empleo, pero cuando entras te das cuenta de que detrás de lo que son las cifras pues hay un proyecto muy ilusionante, muy importante, joven, porque es el resultado de la fusión de 6 cooperativas en el 2013, que durante estos años han hecho un trabajo fantástico, ahí liderado por el Consejo Rector y por el anterior director general Marcelino González, que han conseguido consolidar un proyecto con unos pilares muy sólidos, financieramente muy solvente, y que ahora vamos a tratar de impulsarlo, ¿no? hacia un nuevo horizonte. Ahora le preguntaré sobre ese horizonte al que mira usted, pero antes, me hablaba usted de los servicios. ¿Qué servicios presta la cooperativa de Campo Astur? Bueno, pues el abanico de servicios es muy amplio, pero por centrarme en los que creo que son más importantes, ¿no? Más allá de lo que es meramente la producción de pienso que realizamos a través de 3 fábricas, 2 fábricas convencionales y otra de pienso ecológico, que es la única existente de Asturias y la más importante que existe en la cornisa cantábrica y que tiene una cuota de mercado nacional en torno a un 7%, esta fábrica de pienso ecológico. Además de eso, tiene unos servicios que están orientados hacia las necesidades de los socios. Destacaría, pues una de las cosas que me sorprendió, ¿no? Fue el importante parque de maquinaria que tiene Campo Astur. Una maquinaria la maquinaria agrícola además es muy costosa, es un activo fijo muy relevante y que permite que están a disposición tanto las máquinas como los operarios de las mismas, están a disposición de sus socios, y esto lo que permite pues es que nuestros socios no tengan que hacer ingentes inversiones en inmovilizado, ¿no? Que solo se usa además en unas épocas muy concretas del año, que son el momento de la cosecha. Luego hay un servicio también súper interesante, que también me sorprendió porque trasciende más allá de lo que son las máquinas, ¿no? Que van muy dirigido a las personas, que es el servicio de sustituciones. En este momento tenemos 15 personas contratadas en plantilla que sienten los colores de Campo Astur, y son personas que van a las explotaciones de nuestros socios para poder liberarles y que pues por lo menos que tengan el derecho a descansar un día o a cogerse un viaje, o pues oye, pues la desgracia de caer enfermo o tener una baja durante un tiempo, pues que la explotación siga atendida y que siga controlada por nuestros socios, ¿no? Y luego otra también de los servicios que son muy, digamos, diferenciales, diría yo, es el asesoramiento que hacemos in situ en la explotación, a pie de explotación, a pie de campo, a través de una plantilla que tenemos de técnicos agrícolas y veterinarios, ¿no? Que son muy apreciados, generan un vínculo además muy importante con el ganadero, con el agricultor, y de alguna manera les ayudamos a que sus explotaciones sean lo más eficientes posibles. Y mirando al horizonte, al futuro, usted que ya está al mando, ¿cuál es ese horizonte que se fija? Mire, yo preparando la entrevista apunté 3 pilares fundamentales que creo que, no sé si lo citaba usted, corríjame: persona, impulso y comunicación. Sí, efectivamente. Bueno, recientemente, como digo, hicimos una jornada
en el mes de octubre para planificar el futuro. En esa jornada involucramos a los mandos intermedios, a los directivos de la compañía, pensamos, y fue una jornada de reflexión y de presentación de ideas y proyectos. Y de estas jornadas, que nos encerramos 3 días para pensar y hacer otro tipo de actividades también lúdicas, de aquí han salido 19 planes de acción, de los cuales 9 los hemos definido como esenciales, planes a desarrollar en los próximos 3 años y que se sustentan sobre 3 pilares fundamentales: el impulso, porque queremos darle una velocidad de ejecución a los proyectos mayor; la comunicación, porque creo que Campostur todavía no se conoce suficientemente, creemos, no es que lo crea yo, es una de las reflexiones que han salido en la jornada. Creemos que no se conoce suficientemente la amplitud de productos y servicios que hace y lo que representa para el campo asturiano, tanto para el presente como para el futuro, y luego poniendo en el centro como pilar fundamental a las personas, nuestros socios, nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros clientes, ¿no? Sí, no sé si me puede concretar algo sobre esos 9 planes que van a desarrollar en los próximos 3-4 años. Bueno, pues abarcan varios aspectos, ¿no? Pues son planes que tienen que ver con la ampliación de nuestra cobertura de tiendas. En estos momentos tenemos 18 supermercados y tiendas rurales, tenemos 6 gasolineras, que están, todo ello, el denominador común es que están en medio rural. Son planes sobre proyectos de carrera de personas, son planes sobre ampliación de gama de productos. Bueno, son los planes, digamos, que puede tener cualquier compañía. Lo único que quizás nos diferencia en estos planes es que la vocación que tenemos, y en el centro de todo es nuestros socios, las necesidades que ellos puedan tener, queremos acompañarlos y tenemos una máxima que perseguimos, que es conseguir la eficiencia de las explotaciones, porque esto nos permitirá sobrevivir y que ellos sobrevivan en el tiempo, ¿no? Y queremos generar un marco de bienestar, digamos, en el medio rural. Todo lo que nosotros generamos lo reinvertimos en ese medio rural, que es donde estamos, y en Asturias, únicamente en Asturias, que es donde estamos centrados, y no tenemos ni otra ambición ni otra vocación que la de seguir siendo un pilar fundamental en la sostenibilidad del campo de Asturias. Mire, le escucho con mucho interés y entonces tengo aquí algunas preguntas, pero me apetece preguntarle por lo que acaba de decir, ¿no? Y pienso, y hago esta reflexión. Campostur, una empresa, al fin y al cabo, con valor añadido, porque revierte en la sociedad, ¿no? Sí. La importancia quizás para fijar población en la zona rural, la importancia también para revertir el envejecimiento, eso también es Campostur. Efectivamente, es una de nuestras grandes preocupaciones, ¿no? Fijar población en el medio rural. Por eso todas nuestras actuaciones se dirigen al medio rural, por eso nuestras delegaciones, nuestras tiendas, nuestros supermercados están dirigidos al medio rural, y toda nuestra generación de recursos, como decía, se reinvierte aquí. Una de nuestras preocupaciones fundamentales, que es lógica y que la tiene todo el mundo, es la del relevo generacional, y dentro de esos planes hemos desarrollado acciones que nos permitan contribuir a facilitar que esto se produzca, ¿no? No se nos escapa a ninguno pues que los ganaderos o los agricultores pues es una profesión que tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar la importancia que tiene, tenemos que hacerla atractiva, y para hacerla atractiva creo que es importante que, aparte de que sean viables económicamente, tengan una calidad de vida como la que puede tener cualquier otro empresario, cualquier otra persona que trabaje en otro sector, ¿no? Y también tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar la relevancia que tiene para que no se produzca una desertización del medio rural, para que nuestros bosques, para que estén cuidados, son el elemento fundamental para que no se produzca pues estos devastadores incendios que por desgracia
todavía nos quedan imágenes en la retina, ¿no? Lo que ocurrió en Tineo y que fueron ellos precisamente una de las claves de que esto no fuese a más, ¿no? Si conseguimos que el medio rural esté poblado, conseguiremos que haya menos matorral, conseguiremos que haya menos maleza, ¿no? Para hacer esto, pues solo se nos ocurre una cosa: servicios de instituciones, servicio de maquinaria, trabajar en proyectos que generen eficiencia para las explotaciones, hacer la vida un poco más fácil y generar todos los recursos que generemos, invertirlos, revertirlos a de donde nos vienen, ¿no? Que es precisamente del campo. Lo que pasa es que entiendo que ustedes solos no podrán. ¿Le pide algo a las administraciones públicas? Es una muy buena pregunta esta, ¿no? Nosotros, cuando abordamos el relevo generacional, creemos que nosotros solos no podemos abordar este tema, ¿no? Esto requiere pues una colaboración de la administración, sin lugar a dudas. Me consta que la administración también está preocupada y tiene foco sobre este tema. Requiere también pues una ayuda por parte de las administraciones locales para facilitar el desarrollo de actividades dentro de este medio rural. Requiere foco también por parte de los diferentes actores que tenemos algo que decir y algo que hacer en este marco, ¿no? Y uno de esos actores somos nosotros, y sobre lo que por eso estamos poniendo foco, ¿no? Con este servicio de sustituciones, este servicio de maquinaria. Ahora recientemente también vamos a empezar a hacer una plantación de 15 hectáreas de manzanos en el centro de Asturias. Pronto lo podremos comunicar, que se sumarán a las 7 hectáreas que estamos actualmente plantando ya de manzano en nuestra finca de Enguilu, en Nava. Y estos son acciones pues, que pues evitan que se haga bosque, son acciones que generan empleo y son acciones que fijan población, ¿no? Lo de los manzanos, ¿me puede decir algo más? ¿Dónde va a ser estas 15 hectáreas? Todavía no puedo. Estamos en fase de cerrar los acuerdos, porque además es un buen ejemplo de colaboración pública-privada, y yo creo que pronto podremos celebrar el que iniciamos la plantación de 8.200 plantones de manzano. Estoy tomando nota. Sí. Bien, permítame, antes de la despedida, porque la gente en casa nos estará viendo y dirá, bueno, sí, pero los precios siguen estando altos, pero a lo mejor usted me dice, pero todavía no están lo que deberían de estar. Bueno, eso... ¿Dónde está el equilibrio? También no sé. forma parte del relevo generacional, todo va al mismo sitio, ¿no? El precio de la leche, por ejemplo, que ha tenido unas oscilaciones tremendas, tiene una dependencia importante de los mercados de las materias primas, los mercados internacionales, y por lo tanto los acontecimientos geopolíticos influyen, ¿no? Sí, Ucrania, por ejemplo, los insumos, se decía en su momento. Pero sí que tenemos que conseguir que la leche pues tenga el precio que tiene que tener, y esto requiere la implicación, como decía antes, no solo de la administración, no solo de las cooperativas, no solo de los productores, también de la industria. La industria tiene que entender que el precio de la leche es el que es, y bueno, pues la proliferación de las cadenas de gran distribución con unos poderes de negociación muy altos y su apuesta por las marcas blancas no contribuye a que el precio de la leche sea el que realmente tiene que ser. He hablado de la leche igual que puedo hablar también del precio de la carne, ¿no? Tenemos también cierta inquietud ahora a ver qué pasa con el acuerdo Mercosur, que va a permitir que se importe carne de leche de fuera de España. Tenemos cierta atención para ver cómo evoluciona esto, y pues ahí tendremos que seguir esforzándonos en comunicar el diferencial que representa la carne asturiana por los requerimientos tan importantes que tiene en materia de seguridad alimentaria, ¿no? Mire por qué se lo digo, es decir, usted me dice, la leche debería de estar un poco más elevado el precio, la carne quizás también, ahora hay dudas con Mercosur. ¿Volveremos a ver protestas de los ganaderos y de los agricultores en la calle? Yo creo que, como en todos los sectores,
seguirá habiendo reivindicaciones más que protestas, seguirá habiendo reivindicaciones que serán lícitas. Sí. Claro. Reivindicaciones más que protestas. Pues bueno, Jesús López, nuevo director general de Campoastur, mucha suerte al mando de esta cooperativa que tiene 7.362 socios, que no son pocos. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias.